Quaremeas, Ugley, 23 de marzo de 1946. La importancia de observar la antipatía mecánica. En los recientes comentarios, el tópico principal fue el sellarse a la vida. El trabajo no puede formarse en una persona si lo pone junto al camino de su vida. La semilla del trabajo no crecerá si se la desparrama junto al camino, como se muestra claramente en la parábola del sembrador y la semilla relatada por Cristo, en la cual se dice que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vino el malo y la comió. El malo, por supuesto, es la vida ordinaria y el mundo de los sentidos, y así nuestro lado mecánico exterior, que está ocupado con todas las cuitas y ansiedades de la vida. Hasta ahora hemos comprendido que es preciso proteger al trabajo en nosotros, de los efectos exteriores y que debe penetrar gradualmente más adentro, hasta que por fin se ponga en contacto con los centros superiores y el yo real. En una reciente reunión hemos hablado sobre este particular, y sobre las cosas que nos ayudan a aislarnos de las influencias exteriores de la vida. Todo cuanto enseña el trabajo tiene cabida aquí. Hemos dicho, primero, que el conocimiento de nuestro ser nos ayuda, porque ya no confiamos más en nosotros mismos, ni tampoco nos damos por supuestos o vivimos en la superficie de nosotros mismos, sino que, ya comprendemos que somos muchos, y que, en nosotros, hay yoes muy peligrosos de los cuales es preciso apartarse. El segundo punto trataba de la necesidad de practicar la no identificación. Luego hablamos de la importancia del recuerdo de sí en medio de la vida, y mediante esta acción, sentir la diferencia entre la vida y uno mismo. El recuerdo de sí es, claro está, la cosa suprema que es preciso emplear. Y finalmente, hemos dicho que cuán necesario era detener la consideración interior, que siempre surge de situaciones de vida y nos mantiene en los yoes mecánicos, incapaces de comprender el trabajo y que solo lo destruirán. Es evidente que no hemos de crear un lugar especial para recibir las ideas del trabajo. Esta noche agregaré 1 o 2 comentarios sobre este particular, y sobre la necesidad de sellar en nosotros mismos un lugar para apartarlo de la vida. Mencionaré primero la simpatía y la antipatía mecánicas. Si una persona tiene antipatías muy fuertes, solo reforzará su personalidad. Cuando se refuerza la personalidad, uno no se sella a la vida sino que acrecienta su vulnerabilidad a la vida. Algunas personas admiran sus fuertes antipatías y prejuicios, pero esto es un error. Reflexionemos un instante sobre lo que es el fin último que hemos de alcanzar. Antes que un hombre pueda renacer, el trabajo enseña, es preciso que se dé cuenta de su nulidad. Una persona que tiene muy fuertes antipatías y las justifica, no entiende, por cierto, su propia nulidad. Siente demasiado que es algo. Conviene trabajar sobre las antipatías mecánicas. Pero ante todo, es preciso tener la capacidad de observarlas. Este es siempre el punto de partida. Si un hombre pudiera sentir realmente su nulidad, se movería interiormente hacia el yo real y, en verdad, ya no estaría tan lleno de antipatías mecánicas. Un fuerte sentimiento de antipatía fortalece simplemente nuestra personalidad mecánica. Nos dicen, de hecho, de gustar de lo que ahora nos disgusta, porque esto es aceptar, y toda aceptación significa renunciar al sufrimiento inútil. Si se persiste en no gustar de algo y se lo justifica y se hace un sinfín de cargos internos a este respecto, es aumentar simplemente el sufrimiento mecánico, y dilapidar la fuerza y detener el desarrollo de la comprensión. Una de las maneras que conduce a sentir, sinceramente, la propia nulidad es tratar de gustar de lo que disgusta. Vivir en una antipatía mecánica es vivir mecánicamente, y en este caso, el ser sigue siendo exactamente el mismo y, por lo tanto, se aprecian exactamente los mismos eventos. O conviene decirse a sí mismo, ¿a qué se asemeja mi ser en lo que respecta a la antipatía? Esta es una manera práctica de discernir parcialmente la calidad del ser. Se tiene un hombre, por ejemplo, que pone reparos a casi todas las cosas, a quien casi todas las personas disgustan. Esto tiene su origen en su nivel de ser. La vida, para él, suele ser muy difícil, pero no lo relaciona con el estado de su ser. No ve que, mientras todas esas antipatías y prejuicios y actitudes mezquinas existen en él, su ser no puede cambiar, y por cierto, tal hombre nunca podrá acercarse al punto, llamado en el trabajo, la comprensión de la propia nulidad.
Tal hombre pensará, probablemente, que todos le tienen antipatía y que si pudiera ir a otro ambiente y empezar todo de nuevo las cosas serían diferentes, pero, en realidad, su ser atraería enseguida las mismas situaciones, y al cabo de poco tiempo de sentir entusiasmo por las nuevas gentes que conoce, hallaría las mismas dificultades. Por esta razón, es importante trabajar sobre las antipatías, en especial, sobre las más fuertes, que solo aumentan el poder de la personalidad, y por medio de ello, el poder que la vida tiene sobre nosotros. Entonces se presenta la cuestión de sellarse a los efectos de la vida, porque las fuertes antipatías lo conectan continuamente con la vida, a cada momento. No habrá en tal hombre un rompeolas, y por cierto, ningún dique. Al observar sus antipatías, empiece con las más fuertes, haga una lista de ellas y anótelas. Luego dígase a sí mismo, ¿cómo es eso que esa persona o esa nación me disgusta? Ahora bien, les diré lo que tienen que hacer con sus más fuertes antipatías, una vez que las han observado. Existen dos cosas, la ironía y el humor. Solo agregaré que es preciso observarse con ironía y divertirse con los prejuicios. Ahora recordará que debemos vivir más conscientemente en la vida. Todo el cuarto camino no se funda en la fe, ni en la esperanza, ni en el amor, sino en el aumento de conciencia. Fe, esperanza y amor, que en el pasado fueron la base de las tres mayores religiones, no se excluyen, aunque en el cuarto camino se hace hincapié en el aumento de conciencia, y debido a ello, el cuarto camino comienza con la observación de sí, cuyo objeto es hacernos conscientes de nosotros mismos, de lo que somos, a saber, hacer que tengamos un verdadero conocimiento impersonal de nuestro ser. Si un hombre tiene fuertes antipatías mecánicas, y es controlado por ellas, dicho hombre no vive conscientemente. Por el contrario, vive mecánicamente. Pero si un hombre se observa a sí mismo y llega a percibir sus fuertes antipatías mecánicas, y los prejuicios y actitudes que las respaldan, y empieza a luchar consigo mismo y se niega a dejarse arrastrar por ellas, sumergido en un estado de completa identificación, desbroza el terreno en su propio ser, e intenta vivir más conscientemente. Un instante o dos de comportamiento consciente en medio de la vida puede aportar un acrecentamiento de fuerza cotidiano, y hasta cierto punto, modificar las cosas. Podemos trabajar unos breves instantes cada día de un modo genuino. Como lo dije repetidas veces, no podemos trabajar continuamente porque no tenemos suficiente fuerza de conciencia. Pero, cada momento de comportamiento más consciente, en el que se ve con claridad cómo el comportamiento podría haber sido mecánico, acrecienta gradualmente la fuerza de la conciencia en uno mismo. El resultado, tal vez, no sea visible por el momento, pero se evidenciará gradualmente, esto es, se observará en forma gradual que algunas reacciones mecánicas, algunos pensamientos mecánicos que antes nos mantenían encadenados, pierden cada vez más su poderío sobre uno mismo, y debido a ello, se produce un cambio en el sentimiento de lo que se es. Tal vez se imagine que era una persona más fuerte, pero está equivocado porque su fuerza deriva de reacciones mecánicas. Creía que su violencia era su fuerza. La violencia en el trabajo es siempre debilidad. Y entonces percibe lo que significa entender la propia nulidad. Es esta comprensión de la propia nulidad lo que atrae al nuevo ser. Pero no se puede inventar este sentimiento. Es inútil decir que no sé nada, porque tales frases ocultan un gran retrato y así pertenecen a la falsa personalidad. Se lo siente pero no se lo dice. Nadie habla de sus verdaderos sentimientos. Cuando se comienza a tener vestigios del sentimiento de la propia nulidad, y disgusto por la propia anterioridad, se halla uno más flexible y, por lo tanto, más capaz, de hecho, se siente uno aliviado. ¿Aliviado de qué? En mi caso, me siento aliviado de Nicole. Como dije, una fuerte personalidad es siempre un signo de debilidad en el sentido del trabajo. Cuando un hombre no puede separar a sí mismo, debido a su fuerte sistema mecánico de simpatías y antipatías, de creer que tiene razón y que los otros están equivocados, es un hombre débil en el sentido del trabajo. Dicho hombre no puede cambiar, no puede sellarse a la vida, es decir, aislarse de sí mismo, y por eso, el trabajo nunca encuentra un suelo apropiado. La semilla del trabajo será arrojada junto al camino, y así, sus centros mecánicos. El malo vendrán y se apoderarán de ella. En general, la personalidad es el malo.
El suelo apropiado es el que está tras la personalidad, esa comprensión más interior, que no sufre la influencia en todo momento de los fluctuantes aconteceres de la vida y de las respuestas mecánicas de la personalidad a tales aconteceres. Permítanme recordarles qué es la observación de sí, porque sin observación de sí el sellarse no puede tener lugar. El hombre está compuesto de muchos yoes, entre los cuales está el yo observante. Todos esos yoes miran una pieza que se representa en el escenario. La pieza representa la vida. Esta es la situación del hombre dormido. Cuando un hombre empieza a observarse a sí mismo, el yo observante da la espalda a la escena y mira al auditorio, y observa cómo cada persona reacciona. Algunos de sus yoes, tal vez, se las pasan dando brincos y amenazando a la escena con el puño, mientras que otros la contemplan absortos y otros más roncan, y así el resto. El yo observante nota todas esas diferentes reacciones del auditorio. Esta es la observación de sí.